análisis numérico. Esta es la materia, ¿no? Análisis numérico. Ahí está. Para que, como dicen, les vaya compartiendo las cosas. Entonces, este de aquí vamos a ponerle el título de orden de las funciones. Orden de las funciones. Por eso la O grande. Ajá, por la O. Por la O de orden es ajá, justamente esa O sale de ahí. No más. Andas con todo, Robles. Sí, Uy, ya este ven, todo, semestre sí todo, voy a todo es pasar. muy intuitivo. Este semestre sí voy a pasar y más si son puras fórmulas. Bueno, puros algoritmos, vamos a decirlo así. Bueno, entonces, vamos a ver qué onda con la O. Definición. Voy a ponerle que F, bueno, sean F y G, sean F y G funciones reales. Vamos a hacerlo para reales ahorita. ¿Vale? Quiere decir que son las funciones de toda la vida, las que están en los reales, así bonitas. Entonces dicen, decimos que F es O grande de G si el límite cuando X tiende a 0, cuando X tiende a infinito de F sobre G es diferente de 0, es diferente de 0 y de infinito. ¿Sale? O sea, yo voy a definir el orden de una función, voy a decir que F es del orden de G, si cuando hago el cociente de su límite cuando se va al infinito, este de aquí no me da ni 0 ni me da infinito, o sea, me da otra cosa, me puede dar 1, me puede dar 5, 10, 15, 20, menos 1, el número que ustedes quieran, pero no puede darnos 0 ni infinito, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos. A ver. Por ejemplo, cuando decimos de las funciones lineales, a ver, por ejemplo, ustedes me pueden decir que 3x más 1 es lineal, ¿sí o no? Y 2x más 5 también es lineal, ambas son lineales. Entonces, a mí me gustaría que fueran del mismo orden, o sea, que estuvieran como que fueran igual de pesadas ambas funciones, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestro que son del mismo orden? Ah, pues por primera vez yo tengo la definición de qué significa que sean del mismo orden, ¿vale? ¿Qué hago? Pues vamos a aplicar ese límite. Dices, a ver, voy a aplicar el límite cuando x tiende a infinito de 3x más 1 sobre 2x más 5. Y para que sean del mismo orden, tiene que suceder ¿qué? Tiene que suceder que no sea 0 ni sea infinito. O sea, tiene que ser algo diferente a eso, ¿vale? En este caso, ¿qué les va a dar? ¿Cuánto vale ese límite? 3 medios. 3 medios, ¿verdad? L'Hopital. Derivamos arriba y derivamos abajo. Correcto. Uh-huh. Si no, también pasa lo mismo si evalúas los en infinito, ¿no? Como se van, nada más queda 3 medios. ¿No? Sí, ¿no? ¿Cómo que se va? ¿Cómo se llamaba? Había una regla de... Más bien, la técnica era dividir entre sí, x sí. arriba y entre x abajo. Y entonces ahí sí se iba cuando a 0, porque x cuando se va a infinito se va a 0. ¿Sí? Y te queda 3 y 2. Uh-huh. Son las dos formas de hacerlo. Pero ya saben L'Hopital. Entonces, L'Hopital rifa. Entonces dicen, es 3 medios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en este caso, esta función es del mismo orden que esta, porque no me dio ni 0 ni infinito. ¿De acuerdo? Entonces, si esto sucede, quiere decir que 3x más 1 es del orden de 2x más 5. ¿Vale? Son del mismo orden. Ahora, ustedes van a encontrar en internet a lo mejor esta O grandota, y a veces le vamos a decir O grandota y O chiquita, porque hay dos diferentes tipos de orden. Esta O grandota es esta que les acabo de definir, ¿sí? La de la linealidad, de que son del mismo orden de la función. Y la O chiquita, hagan de cuenta que es lo mismo, nada más que hacen el cociente
y para que una cosa sea O chiquita de la otra, tiene que darles 1 o menos 1. Esa es la condición. Y es muchísimo más estricta. ¿Por qué? Porque no solamente son del mismo orden, sino que además esta de aquí y esta de acá van a crecer proporcionales. O sea, ¿qué quiere decir? Para que este límite me hubiera quedado 1 menos 1, aquí hubiera tenido un 3x más 1 y aquí hubiera tenido un 3x más 5. En este caso, las dos se van al infinito, sí, pero se van con la misma proporción, salvo por un escalonamiento, salvo por esa traslación. Entonces, esa O chiquita es muchísimo más mucho más estricta y se ocupa para otras cosas. En este curso, lo único que me va a interesar van a ser la O grandota, esta de aquí, que sean del mismo orden, ya sea lineal, polinómico, lineal, cuadrático, cúbico, exponencial, logarítmico, etcétera, ¿vale? Eso es lo que a mí me va a interesar. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿el x cuadrada será del mismo orden que la x? ¿Serán del mismo orden o no? No. ¿Por qué no? Porque una es de segundo orden y otra de primer orden, ¿no? Pues a ver, vamos a verificarlo con la definición. ¿Qué dice la definición? Pues dividimos una sobre la otra. ¿Y qué nos queda? 1, ¿no? No, nos X. queda x. Bueno, X. Y entonces cuando x se va al infinito, ¿esto qué nos queda? Infinito. Entonces no son del mismo orden. No. Una se fue más rápido a la otra, que la otra, ¿no? ¿Quién ganó? Pues el x cuadrado. Llegó más rápido esta al infinito que la otra. Por eso es que si nos hubiera quedado 0, ¿qué quería decir? Que x cuadrática iba más lento, ¿no? Por ejemplo, otra, a ver, el logaritmo de x con x. Profe, tengo una pregunta. Ajá. ¿Es imparcial el orden de cómo ponemos el valor de las x? Por ejemplo, en ese caso podemos haber puesto en la parte de arriba x sobre x cuadrada. Y te hubiera quedado 0. Ah, ok. Y de todas maneras no eran del mismo orden. Por eso es que es importante que sean ambas. O sea, que sea 0 o infinito, para mí es lo mismo, porque justamente como dices, el orden, pues si lo cambio de orden, si se iba a infinito, se va a ir a 0 y viceversa. ¿Vale? Ah, ok. Sí, gracias. De nada. ¿Qué onda con logaritmo de x y x? ¿Qué opinan? ¿Son del mismo orden? ¿O cuál crece más rápido que cuál? ¿Cuál es más rápida? Logaritmo de X. No, ¿No? el logaritmo es lo más lento del mundo. Es Ok. el crecimiento más lento. Lo más lento que existen son los logaritmos. Eso es Vale. la función más lenta posible. Y lo podemos ver, fíjense. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando yo divido logaritmo de x sobre x? Vamos a ver qué nos queda este límite. ¿Cómo se resuelve? Los voy a acusar con César que no saben resolver estos límites. César no nos dio diferencial. ¿No? No. ¿Quién nos dio? Eder. Los voy a acusar con Eder entonces. Yo lo recursé con... Recursándolo ni siquiera. Ah, pero Cornejo es otra onda. Pero ya se me olvidaron. Pues nada, o sea, nuevamente, L'Hopital, ¿no? Pues tengo que derivar, ¿no? Pues sí, claro, o sea, eso no cambia. Bueno, abajo es 1 Ujú. y arriba... ¿cuál era Uno la sobre del X. logaritmo? 1 sobre X. 1 sobre X. Ley del sándwich, ¿qué queda? 1 sobre X, ¿no? 1 sobre x 1 sobre x igual. ¿Y y esto es dónde se va? 1 sobre infinito. Ese se va a infinito. Es 1 sobre infinito. Ah, sí, es infinito. Infinito. Y esto nos queda... ¿Cuánto nos queda? Infinito. No, 0, ¿verdad? Cero. Cualquier número dividido entre infinito es 0, ¿no? Ujú. Ahí está, es 0. Entonces, fíjense, no son del mismo orden. Una le tiene que ganar a otra. ¿Quién le gana? Pues dices, este de aquí se fue a 0. Quiere decir que ¿quién es más rápido? ¿Quién es más grande, el denominador o el numerador? Para que algo se vaya a 0, quiere decir que el numerador ganó.
Que digo, el denominador ganó, ¿no? Lo de abajo fue más rápido y lo fue eliminando a lo de arriba, ¿sí? Sí. Por lo tanto, ¿quién es más rápido? Ah, pues X es más X. rápido que el logaritmo de X. X. Y entonces así nosotros podemos comparar funciones. ¿Y eso en qué nos va en qué nos va a servir? Ah, bueno, es que a la hora de cuantificar el error, a la hora de saber qué error tenemos, nosotros vamos a poder decir si es un error cuadrático, o es un error lineal, o es un error logarítmico, o es un error exponencial, o bla, bla, bla. O sea, vamos a poder hablar del orden del error, ¿no? Y esa es una manera de cuantificarlo. ¿Qué creen que convenga más? ¿Un error logarítmico o un error exponencial? Mm, ¿Logarítmico? ¿Logarítmico? Sí, ¿no? Lo sé. O sea, ¿qué quiere decir? Que conforme yo vaya avanzando, se va haciendo más grande el error porque es exponencial, o sea, se explota de repente y empieza a equivocarse muchísimo. más bien es el Sí, ¿no? logarítmico, ¿no? El logarítmico sería mejor, ¿no? Porque dijo que su crecimiento era Porque pues, muy, más, muy Más lento. lento. más o menos te das cuenta de cuántos errores te estás llevando, ¿no? Ah, ok. Entonces dices, ok, ya entendí cómo es su razonamiento. Dicen, pues mira, si yo me voy a equivocar, quiero equivocarme lo menos posible, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo un método o un algoritmo que me dice, ¿sabes qué? Tu error es cuadrático, quiere decir que si yo, por ejemplo, le varío un poquito, o sea, si yo afecto mi error, poquito así, digamos, le aumento en 1 mi error, o sea, si yo tenía un error de 1 y de repente tengo un error de 2, ¿qué? Bueno, más bien, ¿cómo? A ver, ¿cómo lo planteo? Ah, o sea, imagínense la siguiente situación. Tú empiezas a medir con una cinta métrica, ¿vale? Mides una mesa y tú sabes que vas a cometer un error. Indiscutiblemente lo vas a cometer. ¿Por qué? Porque tus instrumentos de medición, bla, 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 todo eso ya es discutible. Entonces vas a cometer un error. Lo mides y resulta ser que te equivocas por 1 milímetro. Ese fue tu error. Ahora, imagínate que esa medida que tú sacaste, digamos que midió que unos 1 metro, te equivocaste 1 milímetro de 1 metro. Ese metro tú lo ibas a ocupar o esa medida la vas a ocupar para un experimento. Digamos, pues yo necesito ahora con una sierra voy a volar toda ¿cómo se llama? La mesa, o lo que ustedes quieran, un experimento de ese tipo. Entonces tú dices, ok, pero yo tengo que considerar que me equivoqué. ¿Qué pasa si yo mejoro mi medición? Dices, o a lo mejor voy a tratar de que no me equivoque tanto, que mi milímetro sea lo menor posible. Entonces dices, a lo mejor ya no uso una cinta métrica, ya uso un láser o algo mucho más preciso. Y yo te digo que tu mejoramiento va a ser cuadrático. ¿Qué quiere decir? Que del error que tú tenías originalmente, lo vas a reducir cuadráticamente. O sea, que tu instrumento de medición, que fue un láser, se mejoró cuadráticamente a tu resultado anterior. Entonces, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si tú vas a empeorar con un error cuadrático, claro, o sea, si tú de 1 metro pasaste a una regla o con tu mano, y te digo que tu error va a ser cuadrático, claro que vas a empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque de tu error original lo vas a sacar al cuadrado, o sea, vas a equivocarte cuadráticamente. Pero si tú dices, mira, ¿sabes qué? Mi error es cuadrático y lo mejoro un poquito, ¿qué creen que vaya a pasar? Pues el error cuadrático ahora va a jugar a nuestro favor, ¿sale? Es como decir, fíjense, ahí va otra analogía. Es como decir, ¿dónde está peor el error? De un x cuadrado, por ejemplo, x cuadrático. Si yo me equivoco entre x cuadrada y x, por ejemplo. Y si dice, si yo me equivoco aquí un poquito, digamos me equivoqué un 0.1 y acá me equivoqué un 0.1, ¿dónde creen que esté peor el error? Ustedes me dijeron, no, pues va a estar acá, porque es mayor este de aquí. Ok, te lo creo, vale, va a estar peor acá, pero si ustedes se dan cuenta, si yo en realidad estoy tomando x muy cercanas entre 0 y 1, mi error va a estar mucho más chiquito acá. ¿Por qué? Porque no va a variar tanto cuando yo lo afecte. Sí saben eso, ¿no? Saben que, bueno, la gráfica de estas dos funciones, una se ve así y una se ve así. Si se dan cuenta, ¿en qué momento una le gana a la otra? Dices, miren, en este cachito la x cuadrada va creciendo más despacio que ¿quién? Que la lineal. Ok, entonces si yo empiezo a variar aquí, muy cerca de acá, mi cambio del error va a ser mucho más chiquito, o sea, va a afectar menos. Voy a lograr atenuar más las cosas que con el error lineal. Pero si yo me paso un poquito más, o sea, si yo me excedo en mi error, pues obviamente el cuadrático, ¡pum!, va a explotar y le va a ganar al lineal. Va a ser mucho más caótico mi error, ¿sí? Entonces,
no está mal lo que ustedes dijeron. Si yo me voy a equivocar con un error, pues obviamente voy a procurar que mi error sea lo mínimo posible, o sea, un logaritmo de X. Oye, pero si yo voy a mejorar el error, ¿qué me conviene? Ah, pues te conviene que sea de lo más grande tu error posible porque lo vas a mejorar. Y la forma en que tú vas a mejorar es que sea mayor ese error. No sé si me explico o está medio todavía confuso esa situación. Para mí todavía sigue siendo un poquito confuso, como ¿Sí? que me... Ajá. Ok, vamos con otro ejemplo. Vamos con un ejemplo muy concreto, con números y todo, para que ustedes vean. Ejemplo. Para que ustedes vean el poder de esta cosa de aquí. Vamos a suponer que yo quiero, a ver, déjame inventarme un ejemplo en el cual se vea eso. Ya sé, aquí va uno. Vamos nuevamente a medir algo. Entonces dices, vamos a medir, ay, no, que la canción. Vamos a medir ¿qué será? O mejor vamos a medir la temperatura, vamos a medir la temperatura de una muestra o de una sustancia, como quieran, ¿vale? De una muestra. Y resulta ser que esa temperatura, que vamos a llamarle T, la temperatura es igual a T, tú la mides y tú la vas a ocupar para un experimento. Por ejemplo, la vas a ocupar para, no sé, ¿en qué se puede ocupar? Que midas la temperatura y luego en qué. Díganme una fórmula en la cual podríamos aplicar la temperatura de una sustancia. No sé, por ejemplo, la densidad, ¿no? O sea, hablamos, la densidad de tu sustancia la puedes medir por medio de la temperatura, a lo mejor. Entonces, la densidad es igual a la constante por una temperatura, a lo mejor así muy, muy tonto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la densidad depende totalmente de la temperatura. ¿Si se dan cuenta? O sea, es lo que conforme vaya aumentando la temperatura, pues como que va aumentando la densidad o viceversa, depende de la constante. ¿Hasta ahí hay alguna duda de cómo está planteado el problema? O sea, tú mides una temperatura de una muestra, tú quieres sacar la densidad y resulta ser que te das cuenta que la fórmula para sacar la densidad depende de la temperatura, así linealmente, así nada más me lo acabo de inventar. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. ¿No? No. Todo bien, ¿no? O sea, No, todo bien. ¿sí? Mides tu densidad y ya, sale. Entonces, hasta ahí todo parece pues, normal, parece bien. Ahora, imagínate, vamos a imaginarnos que alguien llega y dice, mira, la densidad yo no creo que sea lineal, sino yo creo que sea cuadrática. Entonces le pone algo así. Recuerden que puede haber muchas fórmulas dependiendo del tipo de sustancia y todo ese rollo, ¿no? Entonces, imagínate que por un lado alguien te dice la densidad es esto y por otro lado te dice que la densidad es esto, ¿de acuerdo? Entonces tú llegas, ya mediste tu temperatura con un termómetro de esos de farmacia y dices, ¿sabes qué? Como yo sé que estos termómetros no miden chido la temperatura, entonces seguramente va a haber un error porque no estoy usando como un instrumento súper sofisticado de laboratorio. Entonces dices, me voy a equivocar. ¿Por cuánto me voy a equivocar? A lo mejor me voy a equivocar por 0.1. Este es mi error. El error en la temperatura es de 0.1. Eso es lo que se equivocan a su termómetro. Pónganlo ustedes, ¿vale? Grados. Entonces, cuando tú te equivocas por un grado y tú lo sustituyes aquí, ¿dónde creen que vaya a ser más catastrófico este error? ¿Acá de este lado o acá de este lado? Dices, por ejemplo, supongamos que mi temperatura me dio 5. Bueno, vamos a una temperatura más realista. ¿Cómo cuánto es una temperatura? 25 25 grados, ¿no? grados. Esto me dio el termómetro. Termómetro. Y cuando su temperatura real pudo haber sido de 25.1. Esa era la temperatura real, pero mi termómetro, como pues está chafita, nada más me leyó 25 grados. Ahora, de mi densidad real, ¿dónde me equivoqué más? ¿En esta o en esta? A ver, vamos a checarlo. De mi densidad que me está dando con mi termómetro sería, vamos a fijarle que C vale, ¿qué les gusta? ¿10? Algo así. Entonces dices, con C igual a 10, ¿cómo me queda acá mi error en la densidad de acá de este lado? De mi calculadora. Dices, a ver, mi densidad real, 10. La densidad real, lo voy a poner de este color. La densidad real, le voy a poner una R.
O sea, contemplando que en realidad mi muestra tiene 25.1, o sea, eso es lo que su temperatura real, ¿cuánto nos quedaría? Pues dices, es 251 grados, porque nada más es el 10 por lo que en realidad pesa. ¿Y qué es lo que me va a dar mi experimento? Porque yo me equivoqué a la hora de medir. Lo que me da mi experimento, ¿cuánto es? 250 de densidad. ¿Dónde está? ¿Cuánto me equivoqué? Me equivoqué una unidad de densidad, sea lo que sea. ¿Cómo se mide la densidad? Masa por volumen. Volumen. Ah, no, masa sobre volumen. Masa Sobre volumen. Sale. Entonces, si se dan cuenta que tenemos, esto es lo que me debió haber dado, esto es el valor real de mi densidad, pero yo por haberme equivocado 0.1, resulta ser que me dio 250, ¿vale? Eso fue así, si hubiera sido esta la fórmula. ¿Qué hubiera pasado si esta hubiera sido la fórmula de este lado? ¿Cómo nos queda? Dices, a ver, mi densidad real, ¿cuánto sería? Las reales tomando en cuenta el punto, ¿verdad? Ajá, el punto. 25.1 es mi temperatura. 6300.1. 1300.1. 6.300.1. Eso dio. ¿Con más decimales o así nada más? Así nada más. Así Ok. nada más. 6.300.1 de densidad. ¿Y cuánto es lo que me marcaría a mí porque me equivoqué en mi experimento? 6250. 6.250 250. con así nada más, ¿verdad? Ahora, uno se podría ir con la finta y dices, oye, acá te estás equivocando por una unidad y aquí te estás equivocando por un montón. Pero acuérdense que todo es relativo porque esas son unidades más grandes. ¿Cómo calculamos el error relativo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la fórmula del error relativo? El error relativo, E de A, es igual ¿a quién? Al verdadero Menos el experimental. menos el experimental sobre el verdadero, ¿sí o no? Entonces, Sí. a ver, vamos a sacar este de aquí. Sería 251 menos el 250 sobre 251 por 100 para que nos quede en términos de porcentaje. ¿Cuánto nos queda? ¿Punto 39? Punto 39. 0.39. ¿Sí les quedó eso? No, porque es 1 sobre 251. Eso es algo bien pequeñito. Ah, pero está en porcentaje, sí está bien. 0.39 de porcentaje. Que si no sería 3.9 por 10 a la algo. Ajá. Espérame. Déjalo. 1.39. Entonces, esto me equivoqué. 0.39 me equivoqué en este primer experimento. ¿Y en el de acá cuánto me equivoqué? 300.1 menos 6250 entre 300.1 Ah, no, esto no es aquí, ¿sí? por 100. Punto 79. 179. 200, ¿aquí cómo era? 200, no, 6.000. 6.300.1 menos 6.250. 6.250 sobre 300.1. 6.300.1 y le sale que es 0.79. 0.79%, ¿verdad? Ajá. Sí. Sale. Entonces, fíjense, ¿qué fue lo mejor, dirían ustedes? Pues si me voy a equivocar, parece ser que lo lineal me causó menos conflicto que si hubiera sido cuadrático. Eso es lo que ustedes dijeron, ¿sí? ¿No? Ese fue su razonamiento. Si me voy a equivocar, que sea lineal, porque el cuadrático, pum, me dispara un poquito más mi error. Ahora, imagínense la siguiente situación. Imagínense que ustedes consiguen ya no un termómetro de la farmacia, sino ahora que Elizalde les presta un termómetro de su laboratorio, es un termómetro super pro que ya no se va a equivocar, que sí se va a equivocar, todos los termómetros se equivocan, pero se va a equivocar por .01. O sea, quiere decir que para ahora que van a hacer otra vez su experimento, Elizalde les prestó su nuevo termómetro y ahora su error de temperatura nada más es de 0.01%. O sea, de 0.01. En eso se va a equivocar. ¿De acuerdo? Entonces dices, ¿cuánto me va a marcar con ese nuevo termómetro? ¿Cuánto me va a marcar en el caso
En el caso lineal, bueno, más bien, ¿cuánto me va a marcar en la temperatura primero? ¿Cuánto me tendría que marcar si mi muestra pesa mide 25.01? 25.1, ¿cuánto nos va a marcar? 250.1. Entonces el termómetro nos va a marcar, porque esto ya se va a equivocar, pero ya por menos, nos tendría que marcar 25. ¿Qué dijeron? 0,1. 1, ¿no? 25.1. No, la muestra No, 0,1. tiene temperatura 25.1. Esa es su temperatura. ¿Cómo le hacemos ahora para que nada más se equivoquen por 0.01? Pues dices, puedes ponerla así, ¿no? Ah, no. Para que llegue a 1 y nada más me haya equivocado en 1, hay de dos opciones. O se pasó, a lo mejor podemos ponerla así, 25.11. ¿Si se dan cuenta? O sea, si el termómetro te marcó esto por cuánto te equivocaste por 0.01, ¿no? Ujú. O también te pudo haber dado el 25. ¿Qué? 0.9 y te equivocaste por el mismo 0.01. O sea, cualquiera de estos dos valores te pudo haber dado. Bueno, entonces ya llegaron con su super termómetro súper chido y dices, ahora voy a volver a hacer este experimento. Voy a volver a sacar mi error para ver cuánto me equivoqué en la parte lineal y cuánto me equivoqué en la parte cuadrática. ¿Sale? Entonces, les mando otra invitación porque ya se va a acabar esta. Vayan haciendo estos cálculos y me los dictan ahorita. ¿Sale? Entonces, hagan exactamente lo mismo con los mismos parámetros. Pónganle C igual a 10, pongan el T, todo igualito, nada más que con estas nuevas mediciones, con la medición esta de aquí, que sería 25.09, vamos a hacerlo con la 25.09 en lo lineal y en lo cuadrático, y a ver qué nos queda, ¿vale? Ahorita les mando otra invitación. Vale.